históricamente el cultivo de trigo no era parte de la cultura agronómica de la región de China, sino que hacia el año 2000 a.C. fue introducido y empezado a cultivar en las regiones más que todo del norte de China el trigo, e incorporado a la dieta de los chinos. A diferencia de los europeos, pues las personas del lejano oriente no consumían tan comúnmente el trigo horneado en panes, sino que lo hacían hervido en agua a manera de fideos. Esa es la manera en la que los chinos comenzaron a utilizar el trigo, a diferencia de los europeos. Asimismo, en China es históricamente conocido, como ya estamos mencionando, el cultivo del arroz, y dependiendo de la fuente que se consulte, pues hay quienes aseguran que el cultivo del arroz en China data de más de 9000 años atrás, pero eso, como ya mencioné, depende mucho de la fuente que se consulte. También la crianza de diferentes animales que domesticaron los chinos a lo largo del tiempo. Está el siempre presente cerdo, el cordero, y con la domesticación de estos animales pues también vino su consumo, así como en el caso del perro. No solamente en épocas recientes, sino desde tiempos inmemorables, cuando ya habían domesticado pues todos estos animales, se consumían o preparaciones con estas criaturas. Y puede parecer bastante diferente para nosotros en el occidente esto, pero a final de cuentas todos son animales domesticados de crianza, y capaz nosotros no nos cuesta ver un cerdo o un cordero como una mascota, a diferencia de como vemos un perro, pero ha sido el caso desde siempre que en China se críen y se consuman estos animales. En años recientes, el país de China se ha dedicado a concientizar mucho más en el consumo y la sanidad de las cosas que consumen, y pues han establecido ciertas regulaciones. Aún así consumen pues gran variedad de animales que para nosotros no hacen parte de nuestra dieta cotidiana, y mucho menos en cantidades comerciales tan grandes. Pero sí, históricamente, desde que lograron domesticar y criar estos animales, los han consumido, han sido parte de su dieta y de su cultura gastronómica. Asimismo, con la intención de prevenir hambrunas y pues por supuesto de aprovechar los años en los que las siembras fuesen siempre más productivas, y así no depender de años en los que quizás el terreno no diese como en otras épocas, se dedicaron al almacenamiento apropiado de grano deshidratado. Pues por supuesto, secar el grano y almacenarlo, como muchas otras culturas también lo hicieron. Eso ha sido parte de la historia de la gastronomía china desde sus comienzos. Y otra cosa en la que se hicieron particularmente hábiles, y eso también lo veremos un poco más adelante a profundidad, es en la preservación de los diversos alimentos con diferentes técnicas como el salado, el encurtido, deshidratado, fermentado. No solamente por no tener métodos de refrigeración como con los que contamos en la actualidad, sino por otras diversas razones que, como ya les mencioné, quizás vendrán a formar parte de lo que analicemos un poco más adelante. Ya hacia el tiempo de el filósofo Confucio, cerca del año 500 a.C., la gastronomía era vista en la cultura china como un arte elevadísimo. Y él, como figura pensante de su época y muy influyente, afectó con su filosofía la manera en la que las personas veían no solamente el arte de cocinar, sino el placer de comer. Y fueron opiniones bastante polarizantes, porque entre las muchas filosofías de Confucio,
idea de que comer era un placer supremo era bastante marcada. Hacia la dinastía Han, ya hablando de 200 antes de Cristo, más o menos 206 antes de Cristo, una dinastía que se extendió más o menos por 400 años hasta 200 y tanto después de Cristo. La cocina alcanzó en China su cúspide, su punto máximo. La dinastía Han es considerada hasta nuestros días la época dorada de la cultura e historia china, y eso es particularmente cierto en el caso de la cocina, porque la forma de banquetear en o durante aquella época fue sin par en la historia china. De entre los aspectos más importantes históricamente, culturalmente, en la cocina china está que está intrínsecamente ligada a la medicina tradicional china, como ya mencionamos, pero también a la filosofía china. Y una de estas filosofías es que la cocina, o a través de la comida, la persona, el ser humano, recibe ki o energía vital y mantiene su equilibrio de yin y el yang, y esto tiene que ver con los alimentos fríos y calientes, dulces y ácidos, o los diferentes sabores que se encuentran en una misma preparación.